Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Rodrigo Luján, tengo 34 años y hasta hace poco trabajaba como chofer particular de un empresario de esos que uno no sabe nunca a qué se dedica con exactitud. Se llamaba Claudio Barragán. El tipo tenía dinero, mucho, lo suficiente como para andar en una camioneta blindada, tener casa en Jardines del Pedregal y un despacho en Polanco que siempre olía a puro caro y whisky de etiqueta negra. Durante casi 3 años lo llevé a todos lados. Juntas, cenas, eventos políticos, reuniones con tipos que nunca daban sus apellidos. Nunca hacía preguntas. Mi chamba era manejar, esperar y llevarlo de vuelta. Era puntual, le abría la puerta, lo cuidaba de lejos. Por eso me sorprendió tanto lo que pasó después de su muerte. Porque sí, a Claudio lo mataron. A plena luz del día, saliendo de un restaurante en Las Lomas. 3 balazos, directo al pecho. Ni tiempo tuvo de sacar el teléfono. Fue tan rápido que ni los escoltas que llevaba, 2 grandotes que viajaban en otro coche, pudieron reaccionar. Pero lo que realmente me partió la cabeza vino después. Al día siguiente de su entierro, recibí una llamada de un despacho de abogados. Me citaron en un edificio elegante en la Roma Norte, de esos con recepcionista de voz monótona y café servido en vasos de vidrio delgados. Me pasaron a una sala donde ya estaban reunidas 3 personas. Un abogado canoso, una mujer de unos 50 años que resultó ser la hermana de Claudio, y un tipo de mirada dura que nunca se presentó, pero que claramente no era familia. Todos me miraron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. ¿Rodrigo Luján?, preguntó el abogado. Sí, señor. Su nombre aparece en el testamento del señor Barragán. Me congelé. ¿Testamento? ¿Yo? El abogado empezó a leer en voz alta. El tono era neutral, casi robótico, hasta que llegó a una parte que me hizo sudar las manos. A Rodrigo Luján, mi chofer, le dejo el archivo llamado Alcatraz, guardado en la bóveda de mi oficina. Si algo me pasa, él sabrá por qué. Y que quede claro, él es responsable de todo. El silencio fue brutal. La hermana soltó un suspiro ahogado. El abogado bajó la mirada. Y yo no entendía nada. ¿Qué archivo? ¿Qué chingado significa eso? El tipo de mirada dura me habló por primera vez. ¿Dónde está ese archivo? Ni idea. Yo solo lo manejaba, no sabía nada de sus cosas, contesté. Pues deberías ir buscando, dijo el tipo, y se levantó. Nadie lo detuvo. Salí de ahí confundido, furioso y con una paranoia que me comía vivo. Caminé hasta Insurgentes sin rumbo, mientras repasaba cada día que trabajé para Claudio. ¿Qué era Alcatraz? ¿Un código? ¿Una carpeta? ¿Y por qué me mencionaba como responsable? Esa noche no pude dormir. A la mañana siguiente tomé una decisión. Tenía que entrar a su oficina. Sabía dónde guardaba las llaves de la bóveda, una caja fuerte dentro de un librero oculto en su despacho. Lo había visto un par de veces cuando me pedía buscarle un folder o guardar algún paquete. Sabía el código, aunque nunca se lo dije. Era el cumpleaños de su madre. Fui al edificio de Polanco temprano, antes de que llegara el personal de limpieza. Había llevado mi antigua tarjeta de empleado. Todavía funcionaba en el torniquete. Subí en silencio hasta el piso 15 y me metí a su despacho. Todo seguía igual. El escritorio con su silla negra, la botella de Glenfiddich a medio acabar, los cuadros minimalistas en tonos grises. Me dirigí al librero, corrí un panel lateral y apareció la caja fuerte. Tecleé la combinación. 1 de octubre de 1956. Abrió con un clic seco. Dentro había varios sobres Manila, una pistola Glock, 2 USB y una carpeta negra con la palabra Alcatraz escrita con marcador rojo. La tomé con manos temblorosas y la guardé en mi mochila. No alcancé ni a cerrar la caja cuando escuché pasos afuera.
Me escondí detrás del escritorio justo antes de que entrara alguien. Eran dos personas. Por la voz, uno era el abogado, el otro, el de mirada dura. Él ya vino. La caja está abierta, dijo uno. Entonces vamos a buscarlo. No tarda en cometer el error. Aguanté la respiración hasta que salieron. Esperé 5 minutos más. Salí por la puerta trasera de emergencia y bajé los 15 pisos por las escaleras. No me detuve hasta llegar al Metro Auditorio. Ahí tomé un taxi viejo y me fui directo a un cibercafé de los que aún sobreviven por Tlalpan. Abrí la carpeta. Dentro había fotografías. Claudio reunido con políticos conocidos, otros con tipos armados, algunos uniformados. Recibos, cuentas en paraísos fiscales, rutas de dinero. En una hoja suelta, escrita a mano, decía: si estás leyendo esto, Rodrigo, es porque estoy muerto. Me iban a matar tarde o temprano. Este archivo es mi seguro. Sabía que eras discreto. Cuídalo. Úsalo si te quieren joder. Pero recuerda, ahora tú eres el objetivo. El corazón me latía como tambor. Salí del cibercafé dejando todo atrás excepto los USB. Me escondí en casa de un primo en Iztapalapa. Apagué el celular. No le dije a nadie dónde estaba. Las primeras llamadas llegaron al fijo de mi mamá. Voz grave, sin nombre, preguntando por mí. Luego mensajes anónimos a mi correo viejo. Devuelve el archivo. Sabemos que lo tienes. No te escondas. Cambié de casa 2 veces. Empecé a ver los mismos autos estacionados cerca de donde dormía. En el metro, alguien me tomó una foto con el celular. Comencé a vivir con una mochila lista para correr. Pasaron 2 semanas así, hasta que una noche recibí un mensaje de un número desconocido. Tu mamá está enferma, Hospital General. Piénsalo bien. Corrí como un loco, pero cuando llegué al hospital, mi madre no estaba ahí, ni enferma, ni internada, pero sí alguien esperándome en la entrada. El hombre de la oficina, camisa negra, voz tranquila. Sube al coche. Me apuntaba con algo bajo el saco. Subí. Dentro me habló sin rodeos. Dame los USB. No tengo nada. Mira, Rodrigo, lo de Claudio era un ajuste de cuentas. Él jugaba en ligas muy grandes. Tú solo eras el chofer. Si entregas lo que tienes, todo termina. Pero si juegas al héroe, vas a terminar peor que él. ¿Y si ya lo mandé a alguien? Me miró. No creo que seas tan inteligente. Me bajó en viaducto. Me dejó una semana para pensarlo. Esa noche decidí correr. No entregué nada. Me fui al norte. Me cambié de nombre. Usé los USB como seguro. Los envié a una periodista que investigaba temas de corrupción. Nunca supe si los usó. Pero días después, vi en las noticias que un senador renunciaba por motivos personales y un comandante de la Marina era relevado por reestructuración. No sé si tuvo que ver con lo que mandé. Solo sé que sigo vivo y que si estás leyendo esto y algún día alguien te nombra en un testamento con una advertencia como esa, corre, no mires atrás. Me llamo Iván. Para los que me conocen en el gremio, soy el Niebla, y no porque me guste andar escondido, sino porque nunca dejo rastro. O al menos así era antes. Antes de que todo se fuera al carajo. No voy a romantizar nada. No soy un antihéroe ni quiero que me veas como un mártir. Fui sicario, sí, de los que ejecutan sin preguntar mucho. No me enorgullezco, pero tampoco me avergüenzo. Hay cosas que uno hace cuando la vida le pone una pistola en la nuca desde morro. Todo empezó en Culiacán, pero lo más cabrón pasó en Zacatecas. Me habían mandado a bajar a un cabrón en Fresnillo. No era cualquier objetivo. Era un exoperador del cártel del Golfo que se había pasado con unos dineros que no le pertenecían. A mí me contrató gente del cártel de Sinaloa. El trato era claro. Lo sacas de circulación y te mandas a la chingada sin hacer olas. La orden vino de un tal Gillo, un contacto que conocí por un primo. Nunca lo había visto en persona, pero su voz era de esas que no olvidas. Ronca, rasposa,
como si hubiera fumado vidrio toda su vida. Era de los que no te piden favores, te dan instrucciones. Me mandaron a un hotel cerca del centro, uno de esos de fachada limpia pero con colchones manchados de historias. Ahí me dejaron el sobre con la foto, el nombre, la dirección del objetivo y un celular quemado. Tenía 48 horas. El primer error fue confiar. El segundo, no dudar cuando el plan parecía demasiado sencillo. Localicé al objetivo, seguí su rutina. Iba todos los días al mismo restaurante en la zona norte, cerca del Boulevard Jesús Varela Rico. Era un tipo predecible, perfecto para alguien como yo. Lo esperé 2 días. En la tercera noche, cuando salía del restaurante, le metí 2 tiros al pecho desde una moto en movimiento y desaparecí. Todo limpio, sin testigos, sin ruido. O eso pensé. Al día siguiente, el celular que me dejaron sonó. «Te la rifaste, Niebla. Ya estás fuera», dijo la voz de Gillo. Me tomé el primer camión a Aguascalientes. Pensaba esconderme unos días, dejar que el calor bajara. Pero al segundo día de estar ahí, alguien me reventó la puerta del cuarto en el hotel. No eran judiciales. Era gente armada, vestidos de civiles, pero con la mirada de los que no están ahí para arrestarte. Me encañonaron y me subieron a una camioneta negra sin placas. Uno de ellos, un tipo gordo con barba mal recortada, me hablaba como si me conociera de toda la vida. ¿Tú crees que puedes matar a uno de los nuestros y largarte tan tranquilo? No respondí. Ni siquiera entendía qué pasaba. No habían dicho el nombre del muerto, solo hablaban de traición. Me llevaron a una bodega cerca del parque industrial. Ahí me tenían, esposado, golpeado y sin respuestas. Fue ahí donde me soltaron la bomba. Te chingaste a El Zurdo, carnal. Y ese era nuestro. Casi me cagué en los pantalones. El Zurdo no era el nombre del objetivo que venía en la foto. Yo lo conocía. Era operador del cártel de Jalisco Nueva Generación y muy conocido en la plaza. Si alguien se metía con él sin permiso, se lo tragaba la tierra. Pero no lo maté. Yo maté a otro, al que venía en el sobre. O eso creí. Yo no sabía, cabrón. Me dieron otro nombre. El tipo gordo me escupió en la cara. Pues te la aplicaron, idiota. Fue ahí donde supe que estaba en medio de una trampa. Alguien me dio la foto equivocada. Me usaron como peón. Me vendieron la idea de que mataría a un traidor, pero en realidad me pusieron a asesinar a un objetivo de otro grupo, para que pareciera que yo trabajaba para ellos. Una jugada para iniciar un conflicto. Y peor aún, a los 2 días, la gente de Sinaloa también me buscaba. Según ellos, yo había vendido la información del encargo y me había pasado al otro bando. Ahora era enemigo de los dos. Pasé los siguientes días escondido, viviendo en moteles baratos, cambiando de ciudad cada día, sin saber en quién confiar. Nadie respondía a mis mensajes. El número de Gillo estaba muerto, desaparecido. Me había quedado solo. Una madrugada, en un hotel de paso en León, entraron 3 hombres a mi cuarto. Uno traía una navaja, otro una escopeta recortada y el tercero un celular. «Te quieren vivo», dijo uno, mientras me ataban. «¿Quién?» «Los dos». Me subieron a un auto y me llevaron por la carretera rumbo a San Luis Potosí. Me dieron agua y me dejaron fumar, como si quisieran que me relajara. Pero yo sabía que cuando 2 cárteles te quieren vivo, es solo para una cosa: espectáculo. Me presentaron ante 2 tipos que no se dieron nombres, solo dijeron: «Somos de los 2 lados». Uno de ellos me mostró un video. Era la grabación de la ejecución. La mía. Ya estaba editada. Tenían montado un montaje donde yo supuestamente hablaba con gente del cártel contrario, planeando el asesinato del Zurdo. Mi rostro, mi voz, todo. Habían usado filtros, recortes, audios que seguramente me grabaron en alguna llamada. ¿Quieres vivir, Niebla? Entonces vas a trabajar para los 2, y si no, te desapareces. Me sentí como un perro al que están por tirar a un foso de leones. Acepté. No tenía otra. Durante los siguientes 3 meses me pusieron a trabajar como informante, recadero, mensajero. Me traían como títere.
Me hacían ir a puntos en Durango, Coahuila y Nayarit, con la constante amenaza de que si abría el hocico, el video se haría público, y ahí sí, no habría rincón del país donde esconderme. Mi escape comenzó en un Oxxo. Sí, en un maldito Oxxo. Había ido a dejar un paquete a un contacto en Tepic. Era de madrugada, y mientras esperaba el cambio en la caja, vi en la televisión del local una noticia que me heló la sangre. El cuerpo de El Zurdo fue exhumado en una fosa clandestina. No murió como se reportó inicialmente. Tenía signos de tortura y el tiro de gracia no coincidía con el arma que se le adjudicó al sicario apodado El Niebla. Eso me dio una oportunidad. Me habían usado para cubrir un asesinato que ya se había cometido. Yo no maté a El Zurdo. Lo mío fue teatro. Lo habían matado antes y me echaron el muerto para manipular a los grupos. Ahora yo tenía algo que ellos no: la verdad. Pasé 2 semanas juntando pruebas, rastros de llamadas, registros de hoteles, copias de la foto original. Contacté a un viejo amigo en Veracruz, uno que ahora trabajaba en una pequeña estación de radio. Le ofrecí la historia. Él no sabía quién era yo, solo que le daría la exclusiva de su vida. ¿Por qué lo haces?, me preguntó en la última llamada. Porque si me van a matar, al menos quiero que sepan la verdad, que no soy un traidor. Esa entrevista se transmitió un jueves por la noche. Yo ya estaba lejos. Me había cruzado hacia McAllen con una identidad falsa, usando el último favor que me debía un comandante retirado. Me fui con lo puesto y un nombre nuevo. Nadie me esperaba. Nadie me seguiría. Eso esperaba. Han pasado 6 meses. Vivo en silencio. Trabajo en un taller de pintura automotriz en un barrio olvidado de Texas. Nadie me pregunta de dónde vengo, y yo no pregunto nada. Todavía me despierto con el estómago encogido, esperando el sonido de una puerta reventándose. Pero hasta ahora, sigo vivo, y a veces, en la radio del taller, cuando pasan noticias de allá, pienso en lo que dejé, en los que ya no están, y en lo fácil que es para algunos jugar con la vida de otros. Nunca fui un traidor, pero a veces eso no importa. Trabajo desde hace unos 5 años como chofer particular y ayudante para un empresario que prefiere mantenerse en las sombras. No daré su nombre. Solo diré que se mueve en el norte del país y que su empresa, si se le puede llamar así, no aparece registrada en ningún SAT ni necesita publicidad. Me contrataron por recomendación y desde el principio supe que no debía hacer preguntas. Mi trabajo era sencillo: manejar, cuidar vehículos, llevar recados, cargar maletas, hacer favores ocasionales. Nada fuera de lo común, salvo por la constante vigilancia. Cámaras en todos lados, llamadas encriptadas, códigos para entrar y salir de cada casa o bodega. Gente que se despedía con la mirada, nunca con la mano. No era tonto. Sabía que trabajaba para alguien pesado, alguien que, aunque no aparecía en ninguna lista, todos conocían en Culiacán. La clase de hombre que resuelve problemas en silencio, con una sonrisa. La clase de hombre que uno no quiere tener de enemigo. Lo que nunca esperé fue que el verdadero problema viniera desde dentro, desde su casa, su esposa. Se llama Alma. Tendría unos 35 cuando la conocí. Alta, delgada, con esa clase de belleza elegante y fría que parece sacada de una revista. Siempre olía a perfumes caros, caminaba descalza en la casa y hablaba con un tono bajo pero firme, como si cada palabra fuera medida al milímetro. Nunca le levantaba la voz a nadie. No necesitaba hacerlo. Todo el mundo le tenía miedo. La primera vez que me habló fue para pedirme que la llevara al centro. Su marido había salido a negociar a Sonora y no regresaría hasta el fin de semana. La llevé en una de las camionetas blindadas y durante el trayecto me preguntó si tenía esposa, hijos, si vivía solo, si ganaba bien. Respondí con cautela. Nunca supe si sus preguntas eran curiosidad o parte de una evaluación. Me miraba de reojo por el retrovisor. Cuando llegamos, me pidió que no la esperara, que la recogiera 2 horas después. Me pareció raro, pero obedecí. Desde entonces, las salidas se volvieron más frecuentes. Iba sola.
Me daba instrucciones precisas y después desaparecía. Siempre regresaba con la misma calma, como si nada, hasta que un día no pidió salir. Me llamó a su recámara. Era media tarde. Hacía un calor infernal y los ventiladores no servían. Cuando entré, ella estaba recostada en un diván, con una bata de seda abierta hasta la mitad del muslo. Me pidió que cerrara la puerta y me acercara. ¿Estás cómodo aquí?, preguntó mientras bebía un vino rojo. Asentí, sin saber si debía hablar. ¿Te tratan bien? ¿Te dan lo que mereces? No supe qué responder. Me encogí de hombros. Me sudaban las manos. Ella se levantó, caminó hasta mí y me tomó de la barbilla. Me miró con una expresión que no supe leer. Luego, sin decir una sola palabra, me besó. No fue un beso torpe ni accidental. Fue uno de esos que cruzan la línea sin mirar atrás. Me quedé paralizado, pero no la detuve. No tuve el valor, y eso fue todo lo que necesitó. A partir de ese día, las cosas se salieron de control. No fue una vez, fueron muchas. En la casa, en hoteles, incluso en la propia camioneta. Siempre que el patrón estaba fuera. Siempre con esa frialdad calculada de quien sabe exactamente lo que está haciendo. Y yo me dejé llevar, hasta que me mostró el video. Fue un jueves, a las 10 de la noche. Habíamos regresado de una cena en un restaurante en Mazatlán. Ella entró a su recámara, se cambió de ropa y luego me llamó al estudio. Me senté frente a ella. Tenía su laptop sobre el escritorio. «Quiero que veas algo», dijo, y reprodujo el video. Ahí estábamos, ella y yo, en el cuarto de huéspedes hacía una semana. La cámara estaba bien colocada, con audio claro. Se nos veía de frente, sin ángulos muertos, nada que dejara a la imaginación. «¿Quién grabó esto?», pregunté, sintiendo cómo me fallaban las piernas. «Yo», dijo con naturalidad. «Tengo cámaras en todos lados». Cerró la laptop y me miró como si estuviera a punto de dictar sentencia. «Quiero que hagas algo por mí», dijo. «Y si te niegas, este video va directo a su teléfono». Me quedé callado. Sabía lo que eso significaba. No había margen de error. Nadie sobrevivía a traicionar al patrón. Nadie. «¿Qué quieres que haga?». Sonrió. Una sonrisa tenue, como si todo ya estuviera planeado. «Quiero que sigas acostándote conmigo, pero además quiero que lleves este sobre a la oficina de seguridad del patrón. En cuanto llegues, lo dejas en el buzón negro y te vas. No hables con nadie. ¿Entendido?». Tomé el sobre. Era delgado, sin marcas. Me pregunté qué podía contener, pero no me atreví a abrirlo. Esa noche no dormí. Al día siguiente hice lo que me pidió. Llegué a la bodega central, dejé el sobre en el buzón negro y me fui sin decir palabra. Los guardias no me miraron. Todo parecía normal. Pero algo cambió. En los días siguientes empezaron los rumores. Que habían encontrado a uno de los escoltas muertos en una casa de seguridad. Que otro había desaparecido. Que había un topo en la organización. Nadie hablaba mucho, pero la tensión era palpable. Yo empecé a sentir que me vigilaban. Alguien revisó mi celular. Cambiaron las claves de acceso al garaje. Una mañana, una nota apareció sobre mi cama. «Tú sabes lo que hiciste». Me costaba dormir. Me costaba respirar. Ella, en cambio, parecía más tranquila que nunca. Un día, me llamó a su recámara y me dijo: «Ya no eres necesario». Creí que hablaba de nuestras citas clandestinas, pero luego agregó: «Él lo sabe. No por mí, pero lo sabe». Me congelé. «¿Qué va a pasar conmigo?». Ella se encogió de hombros. «Eso no me toca a mí decidirlo». Esa noche, empacó una maleta y se fue en un vuelo privado a Guadalajara. Yo me quedé esperando lo inevitable. Pasaron 3 días, luego 4, luego una semana. Y entonces me citaron en un café del centro. No era un lugar habitual, me pareció extraño. Fui solo. Me senté en la mesa indicada. Un tipo delgado, bien vestido, se sentó frente a mí. Me dijo que hablaba en nombre del patrón. No dio su nombre. «Él lo sabe todo», dijo con calma. «Y si sigues respirando, es porque él así lo decidió».
Me miró fijo, como si buscara algo en mis ojos. Vas a desaparecer. No quiero verte en esta ciudad otra vez. No vas a hablar, no vas a escribir, no vas a buscarla. Si lo haces, ya sabes lo que pasa. Me dejó un sobre con dinero y una dirección falsa para sacar una credencial nueva. Luego se fue. Esa fue la última vez que vi a alguien de esa vida. Hoy vivo en un pueblo pequeño del sur. Tengo otro nombre, otro oficio. Manejo una combi. No tengo redes sociales. No hablo de mi pasado. Me levanto temprano, hago lo justo y no me meto en nada. Pero todas las noches, antes de dormir, reviso que las puertas estén bien cerradas. Apago el teléfono y me repito una sola frase. Ella planeó todo desde el principio. Y aunque sigo vivo, sé que es solo porque alguien aún no decide apretar el gatillo. Nunca pensé que la noche en que todos mis compañeros murieron sería también la noche que me convertiría en un blanco. Y no cualquier blanco, un objetivo personal para los mismos que antes me llamaban hermano. A veces me pregunto si debía haber muerto con ellos, pero sigo aquí, y ellos lo saben. Vivo escondido desde hace casi un año, aunque esa palabra escondido no describe bien la rutina diaria de alguien como yo. No es solo esconderse. Es moverte con la certeza de que cada sombra puede ser un halcón, cada mirada un aviso, cada ruido una advertencia. Es vivir sabiendo que respirar es una deuda que aún no terminas de pagar. Me llamo Emiliano, aunque mi nombre de trabajo era otro. No importa ya. Ese nombre quedó sepultado la noche de la masacre en la que fui el único que salió arrastrándose, cubierto de sangre y tierra, con una bala atravesándome el costado y otra rozando mi mandíbula. Esa noche, mientras mis compañeros caían entre gritos que todavía escucho cuando cierro los ojos, yo quedé tirado bajo un mezquite, medio inconsciente. Vi a través de las ramas cómo los hombres que llegaron, rivales, pero también había caras conocidas, remataban a cada uno, a todos, incluso al más joven, un chamaco que apenas estaba aprendiendo a disparar. A mí me dieron por muerto, pero sobreviví, y eso se convirtió en un problema, porque ahora soy el que quedó vivo, el único que puede hablar, el único testigo, el único cabo suelto, y justo por eso me quieren encontrar. No para rescatarme, no para apoyarme, sino para terminar lo que dejaron a medias. Los muertos no hablan, pero yo sí, y eso les molesta. Desde entonces vivo en un barrio desgastado de León, Guanajuato, en una casa rentada que parece a punto de caerse. No uso tarjetas, no tengo número de celular, solo un teléfono de esos viejitos que compré en un puesto del tianguis. Trabajo de noche descargando cajas en un pequeño almacén detrás de una farmacia que ya está más que quebrada. El dueño no pregunta, no habla y paga en efectivo. Es justo lo que necesito. Mis días transcurren como un ritual. Me despierto pasadas las 2 de la tarde, compro algo rápido en la miscelánea de la esquina, veo por la ventana durante varios minutos para asegurarme de que nadie me está vigilando y salgo cuando el sol ya va de bajada. Camino siempre por rutas distintas, sin levantar sospechas. He logrado mantenerme vivo gracias a esa rutina, hasta hace 2 semanas. La primera señal fue un mensaje que alguien dejó en mi puerta. Un papel simple, doblado en 3 partes. No tenía tinta, solo un número escrito con lápiz. 1. Nadie tocó, nadie habló, nadie corrió. Simplemente apareció pegado con cinta transparente. Lo tomé, lo rompí y lo tiré. La segunda señal fueron las motos. 2, para ser exacto. Las vi pasando por la calle de mi casa durante 3 noches seguidas a la misma hora. Motor apenas acelerado, luces bajas, cascos negros. Nunca se detuvieron, pero se movían lento, como si esperaran verme asomarme. No lo hice. La tercera señal, la más contundente, llegó una madrugada cuando salía del trabajo. Mis pasos resonaban solitarios en la calle húmeda por un chaparrón que había caído hacía unas horas. Ahí, en la esquina donde siempre tomaba mi ruta larga para evitar la avenida principal, alguien había pintado en la pared del taller mecánico una frase corta, hecha con prisa:
El 1 sigue vivo. Y abajo, una inicial. LL. El único que podría escribir algo así era León Vargas, el hombre que ahora comandaba el grupo que me quiere muerto. Él estaba esa noche en la masacre. Yo lo vi a lo lejos entre las balas. Él me vio caer. Él pensó que me había ido al otro lado. Tal vez durante meses lo creyó, hasta que ya no. Cuando vi esa letra, supe que mi tiempo se estaba acortando. Pasaron los días y mi paranoia creció. Cada sombra parecía crecer más rápido que antes, cada ruido me hacía girar la cabeza, cada movimiento en la calle me exigía preparar los pies para correr. Pero el verdadero golpe llegó un miércoles por la noche, en la miscelánea donde siempre compraba pan y café en sobres. Entré como siempre, saludé al señor que atendía, tomé lo mío y al llegar a la caja vi sobre el mostrador algo que no debería estar ahí. Una foto, mi foto. Una tomada durante mis primeros años en el otro negocio, cuando todavía pretendía que todo tenía algún sentido. Joven, pelo más largo, sonrisa forzada. Esa foto estaba allí junto a mi bolsita de pan con un número escrito a mano sobre la frente. 2. El señor de la tienda no dijo nada, solo desvió la mirada. ¿Quién dejó esto?, pregunté con voz seca. Él tragó saliva. Era un tipo... Llegó hace como una hora y dijo que te la diera. No me quiso decir nada más, mano. Lo dijo casi suplicando. Tomé la foto, la doblé, la guardé en el bolsillo trasero y salí sin mirar atrás. Sentí el sudor bajarme por la espalda a pesar del viento frío. El mensaje era claro. Sabían dónde vivía, dónde compraba, dónde trabajaba. Sabían mi rutina mejor que yo mismo. Y lo peor, esto era un conteo. 1, 2, faltaban 3, 4, 5, y luego vendrían por mí. A pesar del miedo, aún tenía un recurso escondido. Una persona a la que no quería recurrir, pero que conocía este mundo mejor que yo. Un excompañero, ex-sicario también, que había logrado retirarse y ahora trabajaba de chofer de tráiler. Lo conocíamos como el Flaco, aunque ironías de la vida, cada año estaba más ancho. Había ayudado a algunos a desaparecer sin dejar rastro. A otros no los había logrado salvar. Lo busqué un viernes, viajando en camiones distintos, cambiando rutas, entrando a locales para ver si alguien me seguía. Cuando finalmente llegué a la bodega donde él guardaba su tráiler, ya estaba cansado, mojado por la llovizna y con el número 3 repitiéndose en mi cabeza. El Flaco me vio desde lejos y abrió los ojos como si hubiera visto un fantasma. «Chingao, pensé que estabas muerto», me dijo mientras me dejaba pasar a su pequeño cuarto junto al taller. «Eso quisieron ellos», respondí, «pero aquí sigo». Le conté todo, los mensajes, las motos, la foto, el conteo, la letra L. El Flaco se frotó la barba y negó lentamente. «Si León te está buscando, ya te olió, y cuando ese cabrón te huele, no te suelta. Necesito desaparecer». «Eso ya no va a servirte», me dijo. «Te tienen ubicado. No quieren que huyas. Quieren encontrarte». Silencio. Una verdad incómoda creciendo en medio del cuarto. «Entonces, ¿qué hago?». El Flaco soltó una carcajada amarga. «Tú eras bueno para algo que no era precisamente huir. Pues hazlo de nuevo. Ellos piensan que eres el mismo perro asustado que sacaron de entre los cuerpos. Demuéstrales que no». «Eso es suicidio», le dije. «Y quedarte sin hacer nada también». Lo peor es que tenía razón. Esa noche regresé a mi casa con otra mentalidad. En lugar de esconderme, decidí observar. Aprendí a anticipar. Dejé de sentirme perseguido y comencé a actuar como un animal acorralado que está listo para morder. Y entonces llegó el 3. No lo dejaron en mi puerta. No llegó en una foto. No apareció en una pared. No, apareció en mi mesa, adentro de mi casa. Una madera pequeña, del tamaño de una tarjeta, con el número grabado a navaja. Habían entrado mientras yo no estaba. Y no se llevaron nada. No tocaron nada. No movieron nada. Solo dejaron su mensaje. La cacería había comenzado de verdad.
A veces la vida te obliga a medidas que preferirías no volver a tocar. Yo ya sabía que venían por mí. Lo único que no sabía era cuándo. Así que hice lo que sabía hacer, preparé el terreno. Al día siguiente desmonté parte del piso falso de mi closet, donde desde que llegué a aquella casa había escondido un arma corta. No era la mejor, no tenía tantas municiones, pero en las manos correctas es más que suficiente. Esa misma noche todo comenzó a moverse. Salí del trabajo y vi un coche estacionado a media cuadra, con las luces apagadas. Se veía un cigarro encendido del lado del copiloto. Caminé como si no lo hubiera notado. Dobló a la misma calle que yo. Reduje el paso. Ellos también. Entré por una zona de casas con bardas bajitas, donde no había cámaras, ni vecinos chismosos que salieran a hablar. Allí sería. Seguí caminando, escuchando el motor detrás de mí, lento, paciente, como depredador. Cuando estuve en la parte más oscura, me giré en seco y levanté la mano derecha. El coche frenó de golpe. Un hombre bajó, arma en mano. No me dio tiempo de ver su cara. Él apuntó primero, pero disparó tarde. Yo no fallé. Su cuerpo cayó contra la banqueta con un golpe seco que retumbó entre las casas dormidas. El segundo hombre bajó por la puerta del conductor, pero venía más nervioso. Entre la lluvia ligera y la adrenalina, se resbaló. Lo vi caer, y ahí cometió su último error: levantar su arma sin girar bien su cuerpo. Disparé una vez, luego otra. Silencio. Solo lluvia cayendo sobre la calle. Revisé sus bolsillos, y ahí estaba, una tarjeta con el número 4. Se la guardé a ellos. Yo me quedé con la que faltaba. Esa noche no regresé a casa. Me quedé en la bodega del flaco, que no preguntó nada cuando me vio llegar mojado, respirando rápido y con las manos temblando. Lo único que dijo fue: «Ya empezó, ¿verdad?». Asentí. «¿Qué sigue?». «Ir por él», dije sin pensar. «Si no voy yo, vendrá él. Y ya no pienso correr». Busqué a León durante 2 días completos, moviéndome como fantasma, preguntando en lugares discretos, siguiendo rumores que parecían humo, hasta que finalmente di con él. Estaba en una casa en las afueras, una donde antes nos reuníamos para planear trabajos. Ahora estaba llena de caras nuevas, tipos más jóvenes, más bravos, más torpes. Era de madrugada cuando me acerqué. No esperaba matarlos a todos, solo a él, porque él era la cabeza, la razón de todo este infierno. Me infiltré por la parte trasera, saltando una barda rota. Vi luces encendidas, voces, risas y el olor a cerveza en el aire. Uno de los jóvenes salió a fumar. Lo neutralicé rápido y silencioso. Entré a la casa. Lo encontré en la sala, con la televisión prendida, medio dormido y con la pistola en la pierna. Me acerqué sin hacer ruido. Cuando sintió mi presencia, ya era tarde. Abrió los ojos y su mano buscó el arma, pero yo ya estaba apuntándole. «Te creí muerto», dijo con una sonrisa tensa. «Lo sé, hubiera sido más cómodo para ti. Si me matas, vendrán por ti». «Ya vienen por mí», le dije, «y hoy se acaba». No respondió, solo apretó los dientes y estiró el cuello. Disparé una sola vez, y el número 5 dejó de existir. Sé que no desaparecen los problemas solo porque matas a quien los inició. Pero ese grupo ya no tiene cabeza, y próximamente tampoco tendrá brazos. Los jóvenes que vi ahí no son como los viejos que me tocó conocer. Son impulsivos, desorganizados, y sin un líder no podrán coordinar nada grande. Sé moverme mejor que ellos, sé esconderme mejor que ellos, y sé sobrevivir mejor que ellos. No me engaño, sé que el peligro no se ha ido, pero por primera vez desde aquella noche bajo el mezquite, siento que tengo espacio para respirar, que no todo se cierra, que no todo se pierde. Sigo vivo, y esta vez no es por accidente, porque aprendí que cuando eres el que quedó vivo, no esperas a que los demás decidan tu final. Lo escribes tú mismo, con tus manos, con tu historia, con tus cicatrices, y yo todavía no termino la mía. No sé cómo empezar esto, tal vez porque aún me cuesta trabajo creerlo,
o porque hay cosas que, por más que uno intente, nunca terminan de cuadrar. Lo que sí sé es que desperté esa mañana con la ropa completamente ensangrentada, el celular apagado y la cabeza dándome vueltas como si me hubiera bajado de un juego mecánico a toda velocidad. Estaba tirado en el asiento trasero de mi propio coche, estacionado sobre una calle solitaria en el centro de Monterrey, cerca del barrio antiguo, justo detrás de una taquería cerrada. La sangre no era mía. Lo supe en cuanto vi que no tenía heridas visibles, pero mis pantalones estaban rígidos, la camiseta pegada al cuerpo y los zapatos. Los zapatos chorreaban como si hubiera pisado un charco recién formado, pero no llovía desde hacía días. Me incorporé como pude, con la boca seca y un sabor metálico que no era solo del miedo. En el retrovisor, mi cara parecía de otro, pálida, con los ojos inyectados y una mancha roja en la mejilla que no era sangre mía. En el tablero del coche, un celular que no era el mío estaba apagado. El mío, completamente descargado, estaba en la guantera. Encendí el auto y sentí cómo el corazón me retumbaba en el pecho. No sabía si ir directo a la policía, al hospital o a mi casa. Pero no me moví. No podía hacerlo. Era como si algo me amarrara al volante. Tuve que esperar casi una hora hasta sentir que podía manejar sin estrellarme. La noche anterior, no tengo memoria de lo que pasó exactamente. Recuerdo hasta cierto punto, eran cerca de las 9 de la noche y yo salía del gimnasio. Trabajo como instructor personal en un centro deportivo en San Pedro. Una clienta me había pedido una sesión fuera del horario habitual, así que terminé más tarde de lo normal. Tomé mi coche, pasé a una tienda de conveniencia sobre Vasconcelos, compré una botella de agua y unos cacahuates, y de ahí, blanco total, como si alguien hubiera borrado el resto de la cinta. Cuando llegué a mi departamento en la colonia Obispado, me quité la ropa en la regadera, la metí en una bolsa y la guardé bajo el lavabo. No sabía qué hacer. ¿Ir con la policía? ¿Y qué les iba a decir? Hola, desperté con sangre en la ropa pero no sé qué pasó. Me iba a ir directo al tambo por sospechoso de algo que ni siquiera sabía si había hecho. Tuve que calmarme. Pensé en limpiar el coche, borrar cualquier evidencia, dormir unas horas y luego pensar mejor. Pero no pude dormir. El sueño era interrumpido por una imagen constante. Un hombre gritando. No veía su rostro, solo oía el grito y veía una calle empedrada, oscura, con un letrero de prohibido estacionarse colgando de una barda. Al día siguiente, revisé mi historial de ubicaciones en el celular. Sorprendentemente, tenía señal desde varios puntos. Uno en el Parque Fundidora, otro en el túnel de la Loma Larga y uno más en la colonia Independencia, donde ni siquiera sabía qué había pasado. Eran trayectos raros, sin lógica, como si alguien hubiera estado evadiendo algo. Pensé en revisar las cámaras de seguridad de mi edificio, pero luego me arrepentí. ¿Y si veía algo que no quería ver? El celular que no era mío. Pasaron 3 días sin salir de casa. Solo comía atún y tortillas. No tenía hambre, pero necesitaba fingir que todo seguía igual. Hasta que por fin me armé de valor y prendí el celular que no era mío. Estaba bloqueado, pero al conectarlo no pedía código. Una sola app estaba abierta, WhatsApp. Solo había un chat activo, sin nombre, sin foto. El mensaje más reciente decía, listo, no preguntó nada, fue rápido. Sentí cómo me hormigueaban los dedos. Más abajo había mensajes anteriores, frases cortas, precisas. Lo ves en la esquina de Madero y Diego de Montemayor. Somete, no preguntes. No lo golpees más de lo necesario. Evita la cara. No dispares. Usa el cable. Ya sabes cuál. Me levanté del sillón, mareado. ¿Qué carajo significaba eso? ¿Era yo el que había escrito esos mensajes? ¿Había hecho algo? Revisé la galería del celular. Solo encontré un video. Dudé en abrirlo. Le di play. Era de noche. Se veía una calle solitaria, empedrada, justo como la de mis pesadillas. Una persona de espaldas caminaba hacia un poste. En la esquina, otro hombre esperaba, con gorra y sudadera.
No se veía mi rostro, pero ese cuerpo, esa postura, era yo. Y luego, como un latigazo, todo regresó a mi mente. El encargo. Una semana antes, un conocido del gimnasio, uno de esos que siempre llegaba en camionetas blindadas, lleno de cadenas de oro, me había ofrecido un trabajito sencillo, según él. Me dijo que era un cobro, nada más, que solo tenía que intimidar a un tipo que no pagaba sus deudas. Nada grave, cero violencia. Me ofreció tanto dinero que por un momento creí que era una broma, pero no lo era. Al principio lo rechacé. No era idiota, pero luego pensé en mis deudas, en el aviso de desalojo del departamento, en mi madre enferma. Acepté. Me entrenaron por 2 días. Me dieron instrucciones claras, qué hacer, qué decir, cómo actuar. Iba a recoger a un tipo, meterlo al coche, llevarlo a un almacén en la carretera a Laredo. Solo eso. Iban a hablar con él. No lo vas a tocar, me dijeron. Mentira. La noche que lo recogí, el tipo se resistió, forcejeó, me mordió la mano. Y no sé cómo, ni cuándo, pero terminé estrangulándolo con un cable. Justo como en el mensaje. No lo maté, estoy seguro, pero lo dejé inconsciente, sangrando, con el labio reventado. Lo dejé en el almacén, como me habían dicho. Me dieron una bolsa con billetes enrollados y me dijeron que me fuera, que si preguntaba algo más, no me volvía a levantar. ¿Quién era? No supe su nombre. No me dijeron quién era ni qué debía. Pero días después, vi una noticia en Facebook. Desaparece periodista independiente en Monterrey. Última vez visto en el centro, cerca del barrio antiguo. Era él, el tipo que recogí, el de la esquina, el que sangró en mi ropa. No supe si lo mataron, no supe si lo soltaron. Lo único que sé es que ya no puedo dormir, que cada noche, antes de cerrar los ojos, veo su rostro en el retrovisor, como si aún estuviera detrás de mí. Y lo peor, a veces siento que merezco que regrese, a cobrar su parte. Me llamo Eduardo, tengo 42 años y trabajo como técnico de mantenimiento en un edificio viejo de oficinas en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Es un empleo tranquilo, aunque mal pagado, pero me da tiempo libre. Tiempo que, a veces, no sé cómo llenar. Quizá por eso terminé obsesionado con una estación de radio que no aparecía en ningún dial oficial. Todo empezó hace poco más de 3 meses. Estaba arreglando la antena del estéreo en mi departamento, uno de esos Philips ochenteros que me regaló un tío. Siempre me ha gustado oír radio de noche, no para escuchar música, sino voces. Me reconforta oírlas hablar cuando la ciudad parece que se apaga. Esa noche, girando lentamente el dial de frecuencia modulada, encontré una señal rara. Casi todo era estática, pero entre ella, una voz grave, cansada, se colaba de vez en cuando. Me detuve, giré el sintonizador con más precisión y de pronto la señal se aclaró. Esto no lo hago por redención, decía la voz. Lo hago porque nadie me puede callar ya. Me congelé. No era un programa cualquiera. Era una especie de confesión, pero no como las que uno oye en estaciones de radio populares, con testimonios de alcohólicos en recuperación o historias de superación. Número. Era diferente. Esa voz, masculina, con acento del norte, dura, hablaba como si supiera que nadie la iba a interrumpir, como si hablara desde un lugar donde la policía no llega. Yo maté al ingeniero porque me pagaron, no porque me cayera mal. A él ni lo conocía. Solo me dieron la foto y una dirección en Lindavista. Una semana lo seguí, para ver su rutina. Iba por tacos a la misma esquina, todos los martes. Ahí fue. Apagué el radio. No sabía qué pensar. Parte de mí creyó que era una dramatización, como esas radionovelas raras que algunos artistas independientes arman por internet. Pero había algo en el tono de esa voz, no sé, sonaba demasiado real. Volví a encenderlo. Le disparé una vez, directo en la nuca. Cayó como trapo. No hice ruido. Caminé 3 calles, me subí al Tsuru que me prestaron y no volví a mirar atrás. Era la frecuencia 98.7. Pero en ese número se supone que está una estación de pop internacional.
Sin embargo, ahí no había música, ni jingles, ni comerciales. Solo esa voz. Hablaba lento, con pausas largas, como si fumara entre frases. Lo más raro fue que la transmisión no tenía inicio ni fin. A veces comenzaba a media frase, a mitad de una historia, y cuando se cortaba, no había cierre. Ni música, ni despedida. Nada. Decidí grabar un fragmento con una app del celular. Al día siguiente, lo llevé a la oficina y se lo mostré a mi compañero Martín, que antes había trabajado en producción de audio. Lo escuchó con atención. «Esto no es radio comercial», dijo en voz baja. «No tiene compresión, no tiene postproducción, no hay marca de agua, ni sellos de identificación. Es como si alguien conectara un transmisor barato a una antena improvisada». «¿En qué parte del dial dijiste que era?». Se lo repetí. Hizo una búsqueda y me mostró el resultado en la pantalla. Una estación de Monterrey. Pop juvenil. Nada que ver. ¿Y si es una interferencia? ¿Y si no?, respondí. Esa noche volví a sintonizar. Estaba en la misma frecuencia. La voz continuaba. Hablaba ahora de una mujer. A ella no me tocaba matarla, pero se me quedó viendo. Demasiado tiempo. Yo sabía que si la dejaba viva, me iba a chingar. Me tembló la mano, lo admito. No era lo mismo que con los otros. Ella gritó. La respiración del narrador se escuchaba entrecortada, casi nostálgica. Cada palabra que decía no parecía parte de un guión. Era un desahogo. Esa madrugada no dormí. Me quedé oyéndolo hablar. Narraba todo con una claridad que dolía. Sitios, fechas, calles, nombres a medias. Detalles que solo alguien que estuvo ahí podía saber. Comencé a tomar notas. Compré un cuaderno solo para eso. Lo llené de fechas, nombres y datos, como si pudiera conectar puntos, como si resolver el rompecabezas me fuera a servir de algo. Y entonces pasó lo peor. Una noche, la voz cambió. Hoy no voy a contar una historia vieja. Hoy voy a hablar de alguien que me escucha. El sudor me recorrió la frente. Me paralicé. Él se llama Eduardo. Vive solo, en la Doctores. Escucha mi frecuencia cada noche. Toma notas. Cree que me va a encontrar. Me levanté de golpe y apagué el radio. No podía ser. Nadie sabía que yo lo escuchaba. Nadie sabía mi nombre completo, ni dónde vivía. Me asomé por la ventana. Todo parecía normal. Los perros ladraban en la distancia. El farol frente al edificio parpadeaba, como siempre. Pero sentí que alguien me estaba observando. No dormí, ni esa noche, ni las que siguieron. Un día llegué a casa y encontré una hoja bajo mi puerta. No tenía remitente, solo una frase, escrita con letra temblorosa. No le cambies de estación. Llamé a la policía. Vinieron 2 patrullas. Revisaron el edificio, tomaron mi declaración, pero no hicieron mucho. Dijeron que probablemente era una broma pesada. ¿Broma? Nadie tenía acceso a mi departamento. Nadie sabía de la radio. No tenía redes sociales y no lo había contado a más de 2 personas. Aún así, dejé de escucharla. O eso intenté. La curiosidad es una enfermedad lenta. 2 semanas después, volví a encenderla. No había voz, solo estática. Cambié de emisora. Nada, solo silencio. Pensé que se había acabado. Hasta que, una mañana, al abrir la puerta de mi casa, encontré una USB en el tapete. Sin mensaje, solo el dispositivo. No sé por qué lo hice, pero lo conecté. Contenía una sola carpeta. Audio. Dentro, un solo archivo. Confesión final. Reproducirlo fue como abrir una tumba con las manos. Eduardo, si estás oyendo esto, es porque ya sabías que iba a pasar. Te advertí que no cambiaras de estación, pero lo hiciste. Ahora sabes cómo me sentí cuando tuve que callar. Pero tú no vas a callar. Vas a hablar. Vas a contar mi historia. Vas a compartirla. Porque si no lo haces, voy a regresar. Desde ese día, la voz no ha vuelto a sonar en ninguna frecuencia. Pero yo sé que no se ha ido. Yo la llevo todos los días conmigo.
Nunca pensé que pedir ayuda psicológica pudiera ponerme en peligro. Al contrario, creí que sería la forma de salir del agujero en el que llevaba tiempo metido. Todo empezó cuando en la oficina comenzaron a presionarme más de la cuenta. Trabajo en una empresa de distribución cerca de Azcapotzalco, el típico lugar donde los jefes se sientan en oficinas con aire acondicionado mientras uno lidia con camiones atrasados, clientes furiosos y compañeros que solo aparecen cuando el trabajo ya está hecho. Terminé buscando terapia porque sentía que me estaba quebrando. No dormía bien, comía mal y llevaba semanas con una sensación constante de que algo iba a salir mal. Mi hermana me recomendó un psicólogo que, según ella, había ayudado a varios conocidos suyos. Es muy bueno, casi milagroso, me dijo. El consultorio estaba en una casa antigua de la calle Séptima, una privada pequeña que conectaba con una avenida principal, pero que curiosamente se sentía aislada del ruido de la ciudad. Desde la primera vez que fui, algo me pareció raro, aunque no supe explicarlo. Era una casa grande, de paredes color crema, con un portón de metal negro y ventanas protegidas por rejas gruesas. El psicólogo se llamaba Brunel, un hombre de cabello canoso, barba recortada y una mirada tan fija que te hacía sentir desnudo, como si pudiera ver absolutamente todo de ti sin que dijeras palabra. Su consultorio era una habitación amplia, con estantes llenos de libros que parecían nuevos y un ventanal muy alto que daba a un patio interior. Mejor dicho, un ventanal enorme al que nunca le vi las cortinas abiertas, como si el exterior quedara prohibido. Desde la primera sesión se mostró muy atento. No tardó en identificar mis problemas: estrés laboral, ansiedad anticipatoria, baja autoestima laboral. Hablaba con una seguridad tal que me hacía sentir en manos de un experto. Me gustaba su voz. Era calmada, profunda, de esas que parecen meter orden en el caos que uno trae por dentro. Pasaron varias semanas antes de que todo empezara a cambiar. Las primeras señales fueron pequeñas, comentarios sutiles sobre mis jefes. Yo le hablaba de los atrasos, de cómo me levantaban la voz sin razón, de la injusticia de cargar con errores ajenos. Él solo asentía, mirándome con una mezcla de comprensión y algo más, algo que en ese momento no quise reconocer. Ellos no valoran lo que haces, me decía. Están acostumbrados a explotar a gente como tú. No es justo. Lo decía con un tono tan convincente que me hacía sentir que finalmente alguien entendía lo que vivía. Después vinieron las preguntas. ¿Y si tuvieras la oportunidad de cambiar las cosas? ¿Alguna vez has pensado en defenderte? ¿Qué pasaría si hubieras nacido con una personalidad distinta, una más fuerte, una que no permitiera abusos? Nunca lo dijo directamente, pero insinuaba que yo debía hacer algo más que soportar. Y poco a poco, esas ideas comenzaron a hacer eco en mi cabeza. Fue como si mi vida empezara a dividirse entre lo que yo era y lo que él decía que podía ser. Una tarde, al salir del trabajo, me llamó desde un número desconocido. «Hoy te noté muy tenso en la sesión», me dijo. «¿Tus jefes te hicieron algo?» Se me heló la sangre. No le había contado que había tenido reunión con ellos. La siguiente sesión fue aún más extraña. Llegué al consultorio y él ya estaba sentado, no en su sillón habitual, sino en una silla más cercana a la puerta, como si me hubiera estado esperando desde hacía rato. Cerró la puerta, echó llave, algo que nunca había hecho antes, y me pidió que hablara de mis pensamientos más oscuros. «Todos los tenemos», dijo, «y es necesario enfrentarlos. No los reprimas. Quiero que los digas». Me resistí, pero insistió de una forma tan tranquila que terminó pareciendo inevitable. Le conté que a veces imaginaba a mis jefes recibiendo el mismo trato que nos daban a nosotros, que alguna vez me había visualizado gritándoles en la cara, empujándolos, incluso golpeándolos cuando la frustración era demasiada. Él tomó nota sin mover un músculo. «Eso que sientes se llama impulso de corrección», explicó. «Las personas sometidas desarrollan una necesidad de equilibrar la balanza. No es violencia, es justicia emocional.
La palabra justicia comenzó a taladrar mi mente desde ese día. Un par de semanas después, Brunel decidió cambiar la dinámica de las sesiones. En lugar de sentarme en el sillón de siempre, me pidió moverme a una silla más baja, justo frente a él. «Quiero que trabajemos en tu capacidad de tomar decisiones difíciles», me dijo. Empezamos con ejercicios de imaginación guiada. Él narraba situaciones donde tenía que elegir entre obedecer o enfrentar. Me preguntaba qué haría si viera a mis jefes maltratando a alguien, si viera injusticias en la calle, si pudiera detener a alguien que hace daño. Yo respondía como podía, pero cada respuesta parecía decepcionarlo. «Sigues pensando como víctima», me dijo un día. «Necesitas fortaleza». Y entonces llegó la sesión que cambió todo. Ese día, cuando entré, noté que el consultorio estaba más oscuro que de costumbre. Solo estaba encendida la lámpara de escritorio, dejando el resto de la habitación en penumbra. Brunel me pidió que me sentara y, sin dar más explicación, me mostró una fotografía. Era el rostro de uno de mis jefes, el jefe de área de logística. «Dime qué sientes cuando lo ves», dijo, sin emoción. Me quedé mudo. No podía entender por qué tenía una foto de él. «¿Cómo consiguió eso?», pregunté. «No es importante», respondió. «Lo que importa es que empiezas a ser consciente de lo que este hombre te hace vivir». Me quedé helado. Algo dentro de mí dijo, «Corre», pero no pude moverme. Su voz me atrapaba. «Puedo ayudarte», continuó. «Puedo enseñarte cómo recuperar tu vida, pero requiere valor. Valor real». Luego dijo algo que jamás voy a olvidar. «Hay personas que solo salen de tu vida cuando alguien las saca». Lo miré fijamente, y ahí lo entendí. No hablaba de cambiar de trabajo, ni de confrontarlo verbalmente. No. Lo que él quería era otra cosa, algo mucho más oscuro. Intenté levantarme, pero él se acercó y me puso una mano en el hombro. No fue violento, pero la forma en que lo hizo, tan calculada, tan segura, me hizo sentir atrapado. «Has avanzado mucho conmigo», dijo en un tono amable que me heló. «No tires todo por la borda. Sé que puedes hacerlo. Sé que estás listo». Ese día no pude responder. Solo me fui, casi sin despedirme. Sentía la cabeza vacía y llena al mismo tiempo. Mis manos sudaban mientras caminaba por la calle Séptima y por primera vez en meses pensé que tal vez debía dejar la terapia. Pero no fue tan sencillo. Esa misma noche recibí un mensaje suyo. «Cuando estés listo para hacer lo correcto, estaré aquí». No dormí. Tenía miedo. Miedo de él. Miedo de mí. Miedo de lo que poco a poco me había dejado meter en la cabeza. Pasé varios días sin ir. Le puse pretextos: trabajo, enfermedad, viajes. Él solo respondía con frases cortas, pero inquietantes. El proceso no puede detenerse. La transformación duele. No te alejes ahora. El colmo fue cuando, una tarde, al salir de mi trabajo, lo vi parado frente a la esquina, recargado en su auto gris. Me saludó con la mano, como si fuéramos viejos amigos. «Te veo desgastado», me dijo. «No estás durmiendo. Necesitas tu sesión». Sentí un vacío en el estómago. «No quiero continuar», me atreví a decir. Él sonrió. «Eso dicen todos justo antes del cambio». Me dio un papel doblado y se fue. Cuando lo abrí, casi vomito. Era otra foto, otra de mis jefas. No volví a trabajar al día siguiente. Me encerré en mi departamento. No abría la puerta ni contestaba llamadas. Cada ruido del pasillo me hacía pensar que Brunel estaba ahí afuera, esperando. El miedo me tenía paralizado, pero también algo dentro de mí comenzó a despertarse. Una especie de furia hacia él. No sabía cómo había conseguido esas fotos, no sabía qué planeaba, pero entendí que si no hacía algo, iba a terminar hundido en algo que no era yo. Mi hermana fue quien me obligó a actuar. Llegó una noche sin avisar, preocupada porque no respondía desde hacía días. Cuando vio mi estado, me preguntó qué me estaba pasando. Se lo conté todo. Ella, con una calma que yo no tenía, dijo: «Vamos a denunciarlo, ahora mismo». Fuimos juntos a la fiscalía. Expliqué cada detalle,
cada palabra, cada insinuación. Mostré las fotos, los mensajes, las notas. Al principio pensé que se iban a reír de mí, pero no fue así. Uno de los agentes dijo que habían recibido otras quejas de un psicólogo en esa zona, que había un patrón extraño en varios casos. Esa misma noche levantaron un reporte oficial. Me pidieron no responderle, no acercarme, no darle ningún indicio de nada. Pasaron varios días en silencio, y entonces, un lunes por la mañana, me llamó la policía. Señor, necesitamos que venga a identificar un objeto. Cuando llegué, me explicaron que Brunel había sido detenido. Lo encontraron intentando entrar en la oficina de uno de mis jefes. Llevaba una carpeta con fotos, documentos personales y notas que había escrito sobre mí. También encontraron grabaciones, audios de mis sesiones, de otras personas y algo más inquietante, una lista. Mi nombre estaba ahí, el de mis jefes también. No fui el único que había intentado manipular. Cuando regresé a casa, me sentí agotado, pero por primera vez en meses respiré con libertad. Entendí que no era débil por haber caído en su juego. Él estaba entrenado para eso. Lo peligroso no era yo, era él. A veces paso por la calle Séptima solo para recordar que los monstruos no siempre vienen de callejones oscuros o edificios abandonados. A veces se sientan frente a ti, con una libreta y una sonrisa amable, esperando pacientemente el momento exacto para moldear tus pensamientos. Pero sobreviví. Y lo que viví me enseñó algo que jamás olvidaré. Hay psicólogos que curan, y hay psicólogos que cazan. Brunel era de los segundos, y casi me convierte en su arma. Nunca pensé que algo que hice cuando era apenas un chamaco me alcanzaría tantos años después, menos aún que regresaría convertido en algo que yo nunca habría imaginado. Pero ahí estaba, esa noche en Ecatepec, enfrentando el pasado que juré que ya había enterrado. Yo tenía alrededor de 35 años. Vivía solo en un departamento pequeñito en la calle Río de Luz, un lugar que uno aprende a querer por costumbre y no por bonito. Trabajaba como taxista de aplicación desde hacía ya varios años, turnos largos, rutas pesadas, clientes borrachos, clientes callados, clientes de todo tipo. Mi vida era simple: manejar, dormir, comer lo que se pudiera y mandar algo de dinero a mi mamá en Hidalgo. Nada fuera de lo común. Hasta que una noche, cerca de las 11, después de dejar un viaje en Jardines de Morelos, decidí pasar por unos tacos antes de irme a casa. Era un puesto donde siempre comía, uno de esos de trompo anaranjado que huelen a gloria. Estaba pidiendo mis tacos cuando vi, más allá del humo de la carne, una camioneta negra estacionada a unos metros. No había nada raro en eso, hasta que noté al tipo apoyado en la puerta del copiloto. El vato me estaba viendo, directamente, sin disimular. No era una mirada casual, era como si estuviera revisando cada parte de mí, como si buscara algo que confirmar. Me incomodó, pero me hice güey. No era la primera vez que alguien me veía raro. Ser taxista de noche te quita la paranoia, o al menos te la esconde. Pero el tipo no quitaba la mirada. Vestía una sudadera negra, pantalón militar y botas. No tenía pinta de vagabundo. Se veía joven, fuerte, y había algo en su postura, como de alguien acostumbrado a estar alerta. Un perro de pelea que no descansa. Levantó la barbilla apenas, como saludando sin saludar. Yo volteé hacia otro lado, fingiendo que pagaba los tacos. Cuando me subí al carro, mi estómago ya estaba revuelto, pero por el nervio, no por los tacos. No lo vi acercarse, no escuché pasos. Solo sentí como alguien abría la puerta trasera y subía al asiento. No tengo viajes activos, dije sin voltear, tratando de sonar tranquilo. Yo sé, respondió él. Su voz tenía algo familiar, algo viejo, algo que había escuchado muchos años atrás, en un contexto muy diferente. No quise voltear, no podía. Llévame a las Américas, dijo. Yo sabía que en esa zona había movimiento pesado a esas horas. Levanté el seguro del carro con duda, tragando saliva. Carnal, no puedo. Ya voy de salida.
Te dije que me lleves, repitió, y su tono no fue agresivo, pero sí definitivo. Ese tono que deja claro que si dices que no, habrá consecuencias. Respiré hondo. Arranqué. Durante los primeros minutos no habló. Solo escuchaba su respiración controlada, lenta, como la de alguien que medita antes de una pelea. Yo mantenía la mirada al frente, aferrado al volante, intentando pensar dónde demonios había escuchado antes esa voz. Fue en la calle Morelia, ya entrando a las Torres, cuando habló de nuevo. Sí te acuerdas de mí, ¿verdad? Sentí que el corazón me dio un vuelco. La neta no sé, respondí, mintiendo descaradamente. Hace muchos años, continuó, cuando yo tenía como 10, tú me ayudaste. Y ahí, como si alguien hubiera encendido una lámpara en un cuarto oscuro, lo recordé. Aquel niño, aquel pinche niño. Yo tenía alrededor de 20 años cuando pasó todo. Todavía vivía con mi mamá en Hidalgo. Una tarde, cuando regresaba del mercado, escuché gritos en una de las casas de la colonia. Gritos de miedo, de un niño. Me asomé por instinto y vi cómo un hombre borracho arrinconaba a un chavito flaquísimo contra la pared. El morro estaba llorando y el tipo le levantó la mano para pegarle con un cable. Yo siempre he tenido la maldita costumbre de meterme donde no me llaman, así que entré y empujé al tipo. No fue una pelea heroica, fue torpe, rápida. El borracho cayó de nalgas y yo salí corriendo con el niño de la mano. Lo escondí en nuestra casa. Mi mamá llamó a una tía del chamaco y al día siguiente se lo llevaron. El niño me abrazó antes de irse. Me dio las gracias, entre mocos y lágrimas, y me dijo: cuando esté grande, te voy a ayudar yo a ti. Yo solo le revolví el cabello y le dije que no dijera tonterías. Pero ahora estaba en mi carro, y no era un niño, era un sicario. Y la forma en que me lo dijo esa noche, en voz baja, sin emoción, me dejó claro que no era un agradecimiento normal. Era como si hubiera venido a saldar una deuda que él mismo había convertido en algo retorcido. ¿Cómo te llamabas?, pregunté, aunque ya sabía. Me sigues diciendo morrito, como antes, respondió, y se rió. Pero no era una risa alegre, era seca, contenida, como si su alma ya estuviera cansada. Llegamos a la avenida central cuando me pidió que doblara hacia una privada oscura. Ahí fue cuando sentí verdadero miedo. Carnal, ya es tarde, no puedo meterme por acá, está pesado, le dije. Tú tranquilo, no te va a pasar nada, contigo no. Ese contigo no me perforó el pecho, porque significaba que con otros sí. La camioneta negra que había visto en los tacos apareció justo detrás de nosotros. Me siguió pegadita. Las puertas de la privada se abrieron solas, como si ya estuvieran esperando la escena. Cuando el morro habló de nuevo, su voz sonó más cruda. Yo también hubiera muerto si no me sacabas de esa casa, dijo. Nadie me cuidó después. Nadie. Hasta que me encontraron ellos. Ellos. No necesitaba preguntar quiénes eran. ¿Y por qué me buscaste?, pregunté, sintiendo que las manos me sudaban tanto que casi soltaba el volante. El morro se inclinó hacia adelante. Sentí el frío de su mirada clavarse en mi nuca. Porque hoy tenían un encargo. Un cabrón que maneja un Aveo gris, igualito al tuyo. Mismo modelo, mismo año, mismo color, mismo rumbo. Mi corazón dio un brinco. Una confusión total me golpeó. ¿Me iban a matar a mí?, pregunté con la voz rota. No. Una pausa larga. Pero no iban a revisar 2 veces. Y esos güeyes no fallan. Los autos en la privada se detuvieron. La camioneta negra se emparejó. Dentro había hombres armados, hombres que claramente estaban esperando su señal. El morro se bajó del carro. Antes de cerrar la puerta me dijo: ya pagué mi deuda contigo, vete y cambia de coche, hoy mismo. Luego agregó algo que me heló más que todo lo anterior. Si te vuelvo a ver, ya no va a ser como amigo, y yo nunca dejo trabajos a medias. Cerró la puerta. Los de la camioneta lo dejaron ir. A mí, ni siquiera me miraron. Metí reversa como un loco. Salí de la privada sin ver los topes, sin revisar espejos. Solo manejé.
Manejé sin destino, sin aliento, sin entender qué demonios había pasado. Llegué a mi departamento casi a la 1 de la mañana. No pude comer los tacos, no pude dormir. Me pasé horas viendo el carro estacionado afuera. Al amanecer hice lo que él me dijo. Vendí el Aveo, compré un Tsuru viejísimo, cambié número de teléfono, borré la aplicación, pedí trabajo en una bodega, dejé de manejar de noche, dejé de pasar por esos rumbos. Nadie supo nunca lo que pasó esa noche, pero yo sí, y aunque sobreviví, desde entonces vivo con una certeza. A veces, salvar a alguien también tiene un precio, y tarde o temprano, todos vienen a cobrar.